Ok. Mi vida no tiene remedio, perdido ya estoy en este medio maldito de amargura y dolor, amor de cabaret. No, con esta música les Sí. estamos dando la bienvenida, increíble. Deberíamos estar con una cervecita. No, mentiras. Aquí les damos la bienvenida. Vamos a dar unos minutos para que entren todos aquí al webinar. Bienvenidos, buenas tardes, feliz miércoles. Estamos aquí para empezar un tema súper interesante para aquellos que somos nerds del comercio internacional. Y les voy a dar un minuto más para que terminen de entrar las personas al webinar y ya volvemos, pero ya nos quitaron la música chévere que teníamos. Sigamos un minuto más y volvemos. Bienvenidos. No quise quitar el bolero, no. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es María Luisa Boy, soy vicepresidente de Asuntos Globales de UPS. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a tener un tema súper interesante que nos impacta para aquellos que estamos en el comercio internacional y hoy estoy muy emocionada con los ponentes que tenemos y los invitados. Vamos a tener una conversación muy interesante para hablar del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿En qué vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos? Preguntas que son muy importantes y así a grandes rasgos les doy una introducción. Vamos a charlar primero. Un gusto aquí de tener al director Juan Díaz Mazadiego. Juan, tanto que te repite el apellido y lo cambio. Director General del Observatorio de Verificación y Vigilancia de Mercado, ya le hago la introducción formal, y mis colegas Kenia Page y Adriana Romo, Kenia, directora de ventas de UPS México y LATAM, y Adriana, gerente de Trade Compliance de UPS México. Entre nosotros cuatro creo que tenemos más de, uy Dios mío, mejor no digo, ciento y pico de años de experiencia en comercio internacional. Y vamos a charlar hoy de en qué estamos y dónde vamos por el comercio. Vamos a charlar dónde vamos con el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, qué está pasando en la logística, en el mundo que estamos viendo, el movimiento de importación y exportación. Y les voy a pedir, por favor, que vayan poniendo sus preguntas, donde ven el chat, donde está el chat, ahí pueden poner sus preguntas y vamos a ir contestando a medida que vayamos. Y vamos a charlar cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, qué recomendaciones les tenemos. Y eso es algo importante, que veamos cómo va la conversación y cómo va la implementación práctica. Y para empezar la conversación, estoy emocionada de invitar a Juan Díaz Mazadiego, director general del Observatorio de Verificación y Vigilancia de Mercado. Juan, nos vas a explicar después específicamente todos estos, qué haces, ¿no? ¿En dónde estás en esa parte? Llevas una trayectoria de más de 25 años en comercio exterior, regulación y política industrial en México. Has ocupado posiciones en la Secretaría de Economía, donde lideraste proyectos estratégicos como la implementación de la LIGE 2020, programa CIMEX y PROSEC. Tienes medidas de política de comercio internacional. También actualmente eres presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria de CONCAMIN. Mejor dicho, no hay un momento que estés aburrido, Juan. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, María Luisa, y a UPS por esta invitación. Muchísimas gracias. No, me encanta que podamos charlar y vamos a tener nuestra conversación, Juan. Hemos hablado, nuestra audiencia son personas muy involucradas en comercio internacional, siempre charlamos de este tema y bueno, sabemos que está el TEMEC,
que el TEMEC tiene 16 años, estamos en el año 6, pero cuéntanos en qué punto nos encontramos hoy en la revisión del TEMEC. Teníamos que tener una revisión cada 6 años, que fue parte de lo que se cambió. ¿Y cuáles son los principales temas que tú ves que están sobre la mesa? Claro que sí, Mario Luisa. Mira, definitivamente estamos en la antesala de la revisión formal del tratado. El tratado, como bien lo mencionas, hace 6 años anunciaba ya esta revisión que tendría que darse y formalmente se habla del mes de julio. Sin embargo, como es público, los gobiernos de Estados Unidos y de México han acordado arrancar ya estas mesas. Se están realizando ya Ujú, las reuniones. De hecho, tuvimos la semana pasada una reunión en México. El embajador Greer estuvo de visita en México en reunión con la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard. Y pues en general es algo que ya sabíamos iba a suceder. ujú, Ahora, algo que creo que es bien importante y pues ahora sí que hay muchas opiniones al respecto sobre en dónde estamos exactamente. Yo te diría que estamos en la antesala de una redefinición estratégica del TEMEC. Es ujú, decir, aunque el formalismo nos lleva a decir que estamos en una revisión, hay quienes hablan de renegociación. Yo creo que el tema es bastante más de fondo, es mucho más profundo. Y el tema nos invita a pensar América del Norte, en dónde estamos, cómo ser parte de América del Norte, qué es lo que necesitamos para prepararnos y continuar siendo parte ujú. tanto de la producción como del consumo en esta región, que por mucho pues es la más importante a nivel mundial y cómo podemos seguir participando. Entonces, Sí, no Juan, es y una... me permites, Sí, si sabes que hay una cosa muy interesante, porque nosotros como UPS también estamos involucrados en la conversión y en los retos, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Yo también lo veo como que estamos viendo esta conversación de alineación estratégica entre los tres países, a ver cómo se están manejando las cadenas logísticas, los movimientos, y es una conversación más profunda para alinear a los tres países, ¿no? totalmente, y me gusta la forma en la que lo comentas, María Luisa. Yo creo que realmente es el reto. Digo, hay cosas que podemos comentar al respecto, Sí, pero creo que ahorita, y eso es algo que me gustó mucho de este seminario con ustedes, vamos a hablar de oportunidades, porque sí las hay, sí. y hay muchas, y va a haber más. Entonces, es definitivamente, es el tema en donde estamos, y eh, el secretario Ebrard usó alguna frase que no encantó mucho. A mí la verdad me parece que es bastante descriptiva de la realidad. Es un tema de seguimos viviendo en la nostalgia de lo que teníamos o nos abrimos a una nueva forma de pensar las cosas, a Ujú. una nueva forma de redefinir entre los tres países Sí, a qué le estamos tirando. sí, oye, y esto es interesante porque estos tres países tienen un mercado muy grande para el resto del mundo. O sea, tenemos muchas oportunidades, somos países ricos, ¿no? Desde diferentes perspectivas, empezando con los recursos humanos, con todas las oportunidades de manufactura, de importación y exportación. Entonces, definitivamente hay una oportunidad de esos cambios, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tú y yo habíamos charlado antes para cuando nos estábamos preparando es los cambios que se están identificando, que se están viendo, que como tú dices, son conversaciones profundas, ¿no? Estamos hablando de las reglas de origen, estamos hablando de cómo más complejidad de cómo es su producto y cómo se clasifica. Y para los que nos están escuchando, porque aquí Juan y yo somos nerds que nos gusta charlar este tema, no se preocupen que después lo aterrizamos por producto, pero estos son temas que a nivel de policy, ¿no? De reglamentación, estamos teniendo esas conversaciones de cómo se impactan. ¿Y cómo crees tú que estos cambios que se estén charlando podrían impactar o no la certidumbre que opera en Norteamérica? Cómo ves ese panorama si está cambiando o se está cristalizando de otra forma?
Claro, mira, es interesante precisamente cómo lo planteas también. A ver, hay retos, impacta esto en la certidumbre. El Ujú. tratado establece y establece claramente que cada 6 años tiene que haber este proceso de revisión. Recordemos que ese es el resultado de la idea que hubo en algún momento de que el tratado estableciera un fin de vigencia y se acabó, ¿no? Sí. Se logró entre los tres países esta idea de, a ver, revisémoslo, establezcamos un horizonte más de mediano plazo con estas revisiones periódicas. Y yo creo que más bien es la primera que nos toca y tenemos que Mm, empezar a pensar en una lógica de incorporar nuevas materias, nuevos retos, qué ajustes podemos hacer, cómo sumamos sinergias, no solo los gobiernos de los tres países, la industria de los tres países, los servicios de los tres países, con el ujú. objeto de ir logrando un mejor instrumento que definitivamente sea funcional. Sí, y sabes que algo los que nos están escuchando como audiencia, tranquilos, vamos a salir adelante, estamos como, no estamos solos y estamos trabajando aquí en conjunto, es entender bien, conocer bien el producto, ¿no? Saber de qué está hecho, de dónde vino, cómo se hizo, como una buena canción, ¿no? De Sí. dónde eres, a dónde vas y cómo eres. Pero las autoridades están buscando, yo creo, Juan, muy interesante, están implementando las leyes, están pidiendo más información y de verdad que veo cómo el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense se están alineando para tener esa relación estratégica en cuanto a las regulaciones y cómo están manejando esa información. Y también creo que hay oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades ves tú para México dentro de este nuevo contexto regional y global? Porque nos toca ver las cosas más prácticas, ¿no? En cierta forma. Claro, mira, definitivamente las oportunidades son de lograr un mayor nivel en la integración regional que tenemos. A ver, México, contrario a lo que se percibía, se pensaba por algunas personas, estamos logrando exportaciones récord. México Ujú, es el primer socio comercial de Estados Unidos, es el país al que más nos compran los Estados Unidos. Entonces, esto no es un tema menor. Y no obstante que sí duelen en algunos sectores estos aranceles de medidas como 232 y muchas otras que por ahí conocemos, la realidad es que las exportaciones siguen creciendo. Sí, algunos sectores están ralentizando, otros, sin embargo, están viendo oportunidades y eso esa es la oportunidad, ¿no? ujú. Básicamente ya está llegando. En algún momento se hablaba del famoso nearshoring hace varios años y preparémonos para el nearshoring, y como que de repente todo el mundo nos quedamos, ¿y cuándo llegó el nearshoring? Y no había realmente señales claras de que ese nearshoring hubiera llegado. Hoy, claramente, con este incremento de las exportaciones que tenemos en diversos sectores, no podemos decir que no hay un nearshoring que está sucediendo, ¿sí? Ujú, Quizás no como estábamos acostumbrados, de nuevo, están cambiando sí. las formas, a ver grandes eventos con funcionarios públicos, cortes de listón, anuncios de primeras piedras, inversiones, etcétera, etcétera, porque quizás no ese es el formato que están teniendo, ¿sí? Creemos algunas personas que la forma en la que se están dando estas llegadas de nuevos proyectos es a través de capacidad instalada subutilizada, líneas de producción que no estaban funcionando o que las empresas han decidido incrementar esas líneas de producción. Pero de que está sucediendo. Está sucediendo. Eso no hay Sí, ¿sabes ninguna qué? duda. Eso me parece tan interesante porque íbamos a hablar un poco más cuando invitemos a Adriana a la conversación, pero a tu punto, en este momento, en la zona o los países que tienen la mayor ventaja competitiva y el país que tiene la mayor ventaja competitiva de entrar al mercado de Estados Unidos es México. México y Canadá son los únicos países que continúan con 0% de impuestos si son productos hechos en Canadá y México, si cumplen con las reglas. Y aún lo de las 232 de acero, de aluminio, que ha tenido un impacto de los automóviles, ya hace 3 días
pusieron otro anuncio en Estados Unidos donde se le va a dar un análisis para darle descuentos a México y Canadá que utilicen acero, Sí, aluminio y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad que ahorita es la oportunidad de exportar. Además, con ese cambio que hubo de las IEPAs, eso lo vamos a charlar un poquito y estamos en las 122. En este momento, esas 122 está a 10%. Entonces, si aún no estás utilizando el TEME, que te da 0%, y te impacta, tienes lo de las 122, es solamente 10%, es menos de lo que estaba antes, que era 25%, o que tenías otro impacto. Esta es la oportunidad de aprovechar para exportar porque estamos con los costos más bajos de lo que puede ser. Yo creo, así es, sí. y Juan, y si tú, cuéntame, sabes que no te pregunté al principio, ¿qué es el Observatorio de Verificación y Vigilancia de Mercado? Cuéntame. Claro, claro que sí. Mira, el Observatorio de Verificación y Vigilancia de Mercado es una organización sin fines de lucro que nace del sector electrotécnico en México. La Ujú, industria Cámara Nacional de las Manufacturas Eléctricas en México hace mucho tiempo, y fíjate nada más lo que es la historia, hace en 1994, precisamente en los albores del arranque del Telecan, del NAFTA, pues en realidad en México no había una cultura como la que tiene Estados Unidos o Canadá en tema de normalización de estándares, de estandarización. ujú. En Estados Unidos y Canadá están muy involucrado el sector privado en este desarrollo de estándares. En México los hacía el gobierno, ¿sí? Entonces, hay un cambio de estafeta en donde el gobierno le dice al sector privado, tienes que empezarte a involucrar en esto, tenemos que empezar a desarrollar infraestructura, revisen cómo lo hacen los americanos, cómo lo hacen los canadienses, incluso los europeos, para efectos de que vayamos desarrollando algo. Y con el paso del tiempo, estas organizaciones van madurando, vamos tomando experiencia y llegamos al punto en donde una de ellas, la más grande, decide eh, formar un área que es el OBBM, formar un área especializada en temas de vigilancia de mercado. ¿Qué tanto se está cumpliendo? ¿Requieres información de inteligencia, información estratégica que te permita todo esto? Dada pues la diferencia que tenemos cultural e incluso jurídica en los sistemas canadiense y americano versus el mexicano, en donde pues aquí no tenemos estos conceptos tanto de liabilities y Sí. eh, responsabilidad patrimonial o penal por productos que causan daño a alguien, etcétera, etcétera. La lógica es un poco diferente y es ahí donde nacemos como una especie de think tank dedicado a temas en donde hay un componente muy importante de información de comercio. Qué interesante, porque en este momento yo creo que es clave, ¿no? Porque estamos viendo mayor vigilancia de las regulaciones, de cómo se está manejando todo eso, ¿no? Entonces yo creo que me parece tan interesante que estés en este momento, en esta parte. Bueno, vamos para seguir, Juan, y estamos viendo las preguntas que están llegando. Antes de seguir, aunque estoy cortando el plan que teníamos de hacer las preguntas hasta el final, pero hay una pregunta que creo que sí sería interesante para empezar la conversación con Adri. Estamos hablando ya la parte política. Quiero decir, México lo ha manejado increíblemente, la conversación, vamos a identificar cuál es el sector económico, cómo se está hablando, todos los temas, ¿no? Se ha manejado muy bien y Estados Unidos y México han seguido trabajando muy de cerca en toda esta parte preliminar. Una de las preguntas que tenemos, Juan, es a tu comentario, ¿cuáles son los sectores que están creciendo, teniendo oportunidades y cuáles son los que tú ves que están teniendo menos o más impacto? Claro que sí. Mira, definitivamente los de mayor impacto son los que el siderúrgico, el que Ujú, está vinculado también al tema del aluminio, el cobre y el automotriz autopartes. Creo que sin duda ujú, alguna son aquellos que han experimentado pues con mayor impacto, con mayor intensidad estas medidas. ¿Y qué otro tipo de sectores, en qué otro tipo de sectores estamos viendo algunos temas positivos? Lo estamos viendo, por ejemplo, en equipo informático, lo estamos viendo en el tema de ujú, plásticos, en manufacturas avanzadas. Entonces, es un tema de ir recalibrando este, ujú. este termómetro
para efectos pues de que sean más los sectores todavía que logren esto, independientemente de, como tú bien lo comentabas, del tema siderúrgico, aluminio y automotriz. Sí, y mira, parte de esto que me pareció tan interesante, una de las estadísticas que estaba viendo es que casi el 70% de todas las exportaciones de México que van hacia Estados Unidos pueden tomar ventaja del 0%. El 30%, ahí es donde, ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Del aluminio, el acero, toda esta parte que impacta las partes de automóviles, etcétera. Entonces creo que ahí vamos a ver ventaja, lo cual es una lección muy interesante. Tenemos que tener personas como Juan en nuestra vida y pies para que mantengamos cabeza fría y en vez de todo el ruido, cómo vamos analizando y encontrando las estadísticas. Bueno, Juan, gracias. Te pido que esperes porque vamos a tener más preguntas. Pero entonces ahora voy a invitar a a Adriana Romo, que nos acompañe. Adri, bienvenida a la fiesta que tenemos por aquí para seguir charlando, porque Adri, ya nos contó Juan en qué vamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo está la conversación? Pero ahora vamos a hablar desde tu punto de vista, tú manejas la parte de aduanas y aquí es para los que nos están escuchando, ¿cuál es esa política, no? ¿Cómo se está viendo impactado? ¿Cuáles son los principales retos que se enfrentan hoy las empresas en los procesos aduaneros dentro del TEMEC? Porque hay mucho ruido, Adri. Siempre pasa, sale esto, sale lo otro. Y tú estás ahí muy manejando todos estos procesos. ¿Cómo estás? Un gusto de verte. Gracias por estar aquí. Hola María Luisa, buenas tardes a todos. Es realmente un gusto estar aquí. Sí, con todos estos cambios hemos estado enfrentándonos a tantos cambios que lo que nosotros queremos hacer aquí es, como dices, vamos a centrar cabeza y vamos a dar la mejor eh, organización y los mejores consejos que tenemos con base en la experiencia. Creo que eso es con lo que hay que empezar. Y tenemos retos tanto positivos como negativos, sí, pero más que retos lo quiero ver como recomendaciones. ¿Sabes? Ujú. Siempre hemos recibido comentarios de que es muy difícil exportar. Mejor no se animan, mejor lo dejo para después y me quedo una venta nacional. Pero realmente una buena planeación lo cambia todo, ¿sabes? Y eso es a lo que queremos llegar. Tenemos diferentes retos, diferentes alcances, como por ejemplo, vamos a partir de algo muy básico, algo arancelariamente hablando, lo más básico que tenemos que es la clasificación arancelaria. Es la manera que tenemos de identificar a nuestro producto evitándonos Ujú. problemas de lenguaje. Es un numerito que identifica mi mercancía en todo el mundo. Y esta clasificación me va a determinar los aranceles a pagar, si tengo que cumplir con alguna regulación o restricción arancelaria y, eh, y sobre todo ahorita vamos a ver reglas de origen. Bueno, no vamos a entrar en el tema de reglas de origen, es todo un capítulo, pero es la clasificación me va a dar, ahorita que veo preguntas aquí Ujú. en el Q&A, ¿no? Me lo va a dar la clasificación. Exacto. Esta clasificación, si bien nos funciona para aplicar correctamente la mercancía, es importante también considerar y un reto que hemos visto es que quienes cuentan, por ejemplo, con algún programa de fomento a las exportaciones, debe de estar registrada, ¿no? Entonces, siempre mi mercancía va a ir regida por una clasificación arancelaria, ¿no? Y también nosotros siempre sugerimos, y va a ser parte incluso del mensaje, es acérquense con expertos para conocer tener una buena clasificación arancelaria. Y de la Porque mano, Adri, perdona que te interrumpe, ahí tú y yo hemos charlado de esto y Kenia también lo hemos hecho en otras partes. Eso es parte de conocer el producto, ¿no? Este es su bebé, es lo que ustedes están mandando. Muy importante conocer el producto. Yo, ¿te acuerdas que yo lo llamaba el nombre y el apellido? Es la clasificación arancelaria, ¿no? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo lo conoces? Y ahí es muy importante esa relación y conversación que tienen por ejemplo, si trabajan con nosotros, con tu equipo, ¿no? De, a ver, cómo lo va a clasificar, cómo conozca bien qué es lo que está haciendo, porque estamos viendo que los gobiernos están implementando todas las leyes y revisando toda la información, ¿no? conoce tu producto, identifícalo, y eso también, ahorita que estamos hablando del TEMEC,
me va también saber si es originario o no, si puedo aplicar una preferencia arancelaria, saber cómo voy a valorar mi producto, ¿no? Y quiero traer aquí un ejemplo que tenía. Como error común se puede cometer es que yo solo considere lo que me costó mi producto y una ganancia que quiero obtener, pero estoy dejando de ver los costos logísticos, los impuestos a pagar y es un error común. Entonces, siempre tengo que validar el valor de mi producto para efectos aduanales, pero también el valor de mi producto, incluyendo todos los costos, ¿no? Ese es otra recomendación. Tengo también retos de voy a enviar mi producto porque quiero expandirme, pero tengo que conocer quién lo va a recibir, quién es mi importador registrado en Estados Unidos. Hay ciertos productos que pueden entrar como envíos de mensajería, hay otros productos que necesitan tener un importador registrado. Y algo muy importante, dentro de conocer mi producto, dentro de conocer mi clasificación arancelaria, ya que le puse mi nombre, el nombre y apellido, tengo que saber qué regulaciones tiene, ¿sabes? Ujú. Si tiene una regulación a cumplir con seguridad, no nada más pensemos en lo económico, pensemos en los aranceles, sino que también mis productos pueden estar sujetos a una regulación de la FDA, que es la regulación sanitaria en Estados Unidos. Puede ser una regulación ambiental como los productos de madera, ¿no? Siempre tener cuidado en esos productos y sobre todo saber si mi producto está permitido en el país destino, ¿no? Puede ser que en el país en donde estemos sea común comercializarlo, pero en el destino tengo que conocer si sí está permitido o no, ¿no? Adri, pero espérate, me está dando dolor de cabeza todos los detalles que me estás diciendo, pero ahí es donde ayudamos a la gente, ¿no? En cuanto a tener bien, a ver, con calma, ¿no? Si su producto toca la piel o entra al cuerpo, seguro tiene estas reglamentaciones. Si su producto tiene ciertas cosas, probablemente vas a necesitar las licencias o certificados que necesitas también para vender aquí en México, ¿no? O sea, es más como tú sabes, mi dicho favorito, cuentas claras, chocolate espeso, cuando estamos charlando con el equipo, con tu equipo, ahí ya podemos decir cómo se va clasificando esa información, ¿verdad? Exactamente, va paso por paso, ¿no? Va Ujú. paso por paso. Por eso es importante como ir planeando de primero identifico, después ya sé qué tiene, ¿no? Y Sí. no solamente ver lo malo, ¿no? También hay cosas positivas. Lo estaban platicando tanto Juan como tú hace ratito. Tenemos arancel cero para muchos productos. Hay que tener todavía tenemos esa ventaja de que si yo estoy con el Temec, pues voy a tener Ujú. ese beneficio de no pagar un arancel. Tengo un beneficio de que mis reglas de origen, ¿no? Y ahorita entramos, este detalle es clave, Te ¿no? voy a preguntar más de reglas de origen, no te preocupes. Pues hay que considerar que la región, ¿no? El Temec se conforma con México, Estados Unidos y Canadá y es como si fuera la región, un solo país, ¿no? Entonces mis insumos hace que yo cambie la forma en que estoy trabajando mi producto. Probablemente volteo y digo, "Oh, esto es originario y yo puedo así obtener un beneficio de cero aranceles, ¿no? La Ujú. certificación que tenemos con el Temec, tú recordarás como antes teníamos Sí, antes bromeábamos diciendo, ahora la certificación la podemos hacer hasta en una servilleta, ¿no? sí. Entonces es flexible, no tan flexible, pero ya son 9, no necesitamos un proceso complicado para tener una certificación de origen, ¿no? Lo que tenemos es asegurarnos que realmente cuál es mi proceso productivo para saber si es originario. Ahorita entramos en... Oye, Adri, y algo que me pareció muy interesante para nuestra audiencia también es cuando ya Estados Unidos dijo, bueno, vamos a revisar el certificado, ¿no? Tenemos que, como lo están usando, muchos de nuestros clientes y muchas personas en general, no solamente nuestros clientes, no estaban usando el certificado, ¿no? Entonces, porque el impuesto era tan bajo que decían, bueno, no vale la pena. Y hemos visto todo un cambio, ¿no? De cómo la gente está empezando a usar el certificado y todavía hay personas que no saben que pueden usarlo y eso les cuesta 0% de impuestos, ¿no? Eso es algo muy interesante. Exacto. Y fíjate que es muy importante conservar toda la documentación.
¿no? Mm, Ese es uno de los principales y ahí hago referencia a la fiscalización que está teniendo ahorita la aduana, tanto la aduana mexicana como la aduana americana están ahorita retomando esos procesos de de revisión, de control. fiscalización, Ujú, mayor control para asegurarnos que las cosas se estén haciendo bien, ¿no? No hay que sí. tener miedo, sino hay que prepararnos. Teniendo la Mm, documentación, creo que estamos del otro lado. estamos bien. Antes de que cambiemos y hablemos de las reglas de origen, porque creo que ese es un tema, Juan lo mencionó, es uno de los temas que se están discutiendo ahorita, pero veo aquí, hay cambios que se están dando en otras áreas, ¿no? Que tenemos ojo, que la gente ponga atención a esto es algo creo que es muy importante también, Adri, es el estar al tanto y poner atención qué está cambiando o qué se está implementando más en la frontera para que estén listos, ¿no? No es que dé miedo de que no voy a poder exportar, sino que qué es lo que necesito. Y cuéntame, porque ahí veo lo de los aranceles sección 232 interesantes. Sí, no tenemos, no tenemos que tener miedo, pero tenemos que prepararnos, ¿no? Tener Ahora, información. sí, lo que son el CPSC, que es en español, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, es una agencia federal y bueno, y el objetivo es proteger al público de todos los riesgos que pueda tener un producto al consumirlo. ¿Qué tipo de productos regula? Juguetes, electrónicos, productos para garantizar su seguridad. Entonces, este tipo de productos, por ejemplo, a partir del 8 de julio van a ser exigibles ya los certificados electrónicos obligatorios, ¿no? Lo pudiéramos a lo mejor comparar con las normas oficiales mexicanas, que en Ujú, México es algo similar, ¿no? Es para garantizar la calidad, la seguridad de los productos, ¿no? ujú, Otro es lo que hemos comentado, y esto viene desde hace ya muchos meses, los aranceles de la sección 232. ujú, La sección 232 al final sí se impuso para proteger al mercado, ¿no? Es importante y aquí lo que yo veo y el consejo es debo conocer mis componentes, ¿no? Ahora todos los productos que contengan acero, aluminio, cobre, pues están ahora siendo grabados, ¿no? Que es ujú, el arancel sobre este producto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver? Primero, revisar el contenido de mi producto, eh, que contenga de otros países, ¿no? Fuera de la región. Y poder tener una certeza de que mi producto hasta dónde tiene un valor de contenido regional, ¿no? exacto. Y yo creo que algo muy interesante porque cambiaron la regulación hace 2 semanas, me parece interesante. Si tienes menos de 15% de contenido de acero, aluminio, no tienes que pagar nada. Pusieron cero. Ya cambia si tienes más contenido, entonces ahí va el detalle. No vamos a irnos hoy al detalle, pero Adri, muy importante, conoce tu producto, ¿no? ¿Qué insumos utilizas y cómo está hecho? Pero Adri, cuéntame un poco cómo impactan las reglas de origen, hablemos ahora sí de las reglas de origen, a diferentes industrias y qué errores comunes se deben evitar que tú ves, porque tú manejas esto cada día, ¿no? Día a día, y muy interesante pregunta. El impacto va a cambiar desde que cambiamos del Telecán al Temec, desde que Ujú, cambiamos la versión ahora para proteger estas industrias, quienes se vieron un poco más afectados fue principalmente la industria automotriz, ¿no? Porque ujú, ahora toman reglas más estrictas, ¿no? Se endurecen para aumentar la producción regional, que se busca que la producción que sea con insumos originales. Porque, por ejemplo, el valor de contenido regional sube a 75%, que quiere decir que se exige ahora que mi producto sea originario, ¿no? Que sea de parte de la región y este 70-75 del acero, del aluminio, por ejemplo, sea regional. Y no solo eso, no nada más me restringieron con el valor de contenido regional, sino también con un valor de contenido laboral del 40-45%, ¿no? Entonces, son más duras, pero ¿qué tengo yo? Yo, ¿cómo sé si mi producto es originario, ¿no? No nada más implica una producción en el país, sino que yo tengo que analizar mi producto y hacer un desglose, ¿no? Por decirlo así, mi boom de materiales, como muchos los conocen, pero tengo yo que ver.
la clasificación arancelaria de mi producto y cuál es la regla de origen específica que le aplica. Algunas reglas son muy sencillas en donde solo me implica un cambio, una transformación. Y hay otras reglas más rígidas que me dicen, sí, prodúcelo, pero aparte, tus materiales deben de ser hasta cierto contenido originario de la región. Un valor de contenido regional promedio es un 45%. Por eso es que para el automotriz, siendo al 75, se vuelve mucho más exigente. Sí, Pero ¿qué significa? Pues tenemos que voltear a ver, ¿no? A cambiar a rediseñar nuestros cadena de suministros. Y ahora lo que se está buscando es que sea más producción nacional, ¿no? Yo tengo que primero analizar. Si todo mi producto lo hago en México y mis insumos son de Estados Unidos y Canadá, no me preocupo. Tengo que mm, tener la evidencia y la constancia y yo puedo tener una certificación TEMEC, al amparo del TEMEC. exacto. Que creo que eso me parece tan interesante, ¿no? Volvemos cuentas claras, chocolate espeso, si tienes la información y lo manejas, puedes entender cómo puedes manejar y cómo reportas tu producto continúa. Porque algo que nosotros seguimos viendo como empresa, el comercio no es que haya desaparecido, el comercio sigue moviéndose. Estamos viendo que el volumen continúa. Lo que estamos viendo, sí, hay mayor complejidad a los puntos que dice Adri, pero Adri, estamos viendo que sí, trabajando, o sea, en conjunto, podemos simplificar esa complejidad en cierta forma, ¿no? Claro, y esto solamente, todos estos ajustes buscan reducir incluso la dependencia que tenemos con componentes de otros países, componentes asiáticos, europeos, Mm, y fomentar platicaron de nearshoring, ¿no? Fomentar este nearshoring sí, entre México y Norteamérica. Tenemos muchos beneficios por esta cercanía, ¿no? sí. Entonces, si seguimos a la siguiente slide, este es algo muy interesante, ¿no? Las devoluciones. Ese es otro tema que me imagino nuestros clientes o las personas que están escuchándonos, ¿cómo se maneja eso, Adri? Adri, ese es otro día muy interesante en tu vida, ¿no? Ese es todo es, cada día aquí vemos cosas nuevas. Aquí no nos aburrimos en el Sí. tema banal. Y bueno, este es un impacto muy positivo, ¿no? Con estos cambios de los aranceles que ya no, estos IEPA y demás Ujú, aranceles, lo sí. que ya no se aplicó, vale. Vamos Ujú, a solicitar la devolución, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, se definió, esto empezó en febrero, un periodo para empezar a solicitar la devolución en una primera fase. Este proceso puede tardar de 45 días a más, todo depende, no, pero está el procedimiento. Algo que hizo aduanas fue simplificar este proceso de presentación para solicitar la devolución, porque no es un proceso, la devolución de aranceles no es algo nuevo, ¿no? Pero sí sí. se facilitó por este tema que al final ya no Ujú, aplicaron y es un avance positivo. Sin embargo, que es importante considerar, todos los importadores de Estados Unidos deben de tener una cuenta, las que tengan una cuenta ACE activa, ¿no? Que es ujú. Automated Commercial Environment, y, y tener la información bancaria correctamente configurada, y creo que es lo único que se necesita. Sí. Y de lo contrario, los reembolsos se pueden retrasar, se pueden retener hasta que corrijamos la información, ¿no? Es algo más sencillo, pero siempre tomar en cuenta que aquí el importador es quien debe de solicitarlo, ¿no? Si el importador es el Importer of Record, ¿no? El que está registrado es el que tiene que solicitarlo, ¿no? Es un proceso sencillo, dando de alta estas cuentas y se solicita con el número del entry, el documento aduanero, ¿no? Lo que le llamamos el Ya, documento aquí. Adri, y de estadísticas interesantes para que la gente sepa, se empezó por la fase uno, que es lo que llama aduanas de Estados Unidos, y en esa fase uno ya han movido más de 1.2 millones de entradas, todas 98% han sido procesadas, todavía no se está devolviendo el dinero, sino que están revisando que es la información correcta y todo lo que se está manejando. Pero Adri, te agradezco mucho por toda esta información, pero necesito llamar a Kenia para que Muy entre, bien. porque
hablamos aquí de la parte práctica donde Adri nos está diciendo qué estamos viendo, cuáles son los cambios. Kenia, bienvenida. Me encanta que estés aquí con nosotros porque Kenia y yo trabajamos mucho más es en la parte de interacción con el cliente, ¿verdad? Kenia, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo se ve la parte de logística que tú estás con tu equipo manejando todos los días? Y desde la perspectiva de logística, ¿qué factores ayudan a las empresas para que aprovechen más el comercio regional? Porque tú lo estás viendo dentro de la implementación, ¿no? Entonces hablamos de en qué estamos, la parte de la parte de mecánica. Cuéntanos desde tu punto de vista cómo ves las cosas en este momento y la parte de logística. Gracias, María Luisa. Bueno, primero, encantada de estar aquí. Tenemos en realidad desde la parte y la perspectiva logística varios factores clave que permiten a las empresas aprovechar mejor el comercio regional. Básicamente podemos hablar primero de la cercanía geográfica, que ya hablábamos hace un momentito. El estar en esta geografía tan pegados los tres países, pues nos facilita las cosas, ¿no? También tenemos la armonización regulatoria y el conocimiento aduanero que acaba de explicar Adriana y infraestructura y conectividad regional, ¿no? Y la cuarta, que sería la colaboración con socios logísticos estratégicos, como nosotros. Ahora, ¿qué me lleva a esto? Pues cómo nosotros podemos ser una mayor ventaja para nuestros clientes, porque el comercio internacional requiere una preparación de la visibilidad y capacidad para responder rápido. Y aquí es donde nosotros hablemos de una planeación anticipada, es decir, yo voy a enviar un producto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer tiempos, rutas, qué documentos voy a requerir y qué me está pidiendo el mercado destino de documentación para cumplir con las reglas. La gestión end-to-end, en donde se tiene que tener un socio logístico que te apoye desde el principio al fin. Es decir, desde que tu producto está listo ya en tu bodega hasta que va a llegar a su destino final, que es tu cliente. El cumplimiento desde el origen, la clasificación correcta del código armonizado que ya explicabas tú con Adriana, revisar los requisitos para entonces evitar retrasos en aduana y certificado de origen. Mientras platicabas con Adriana, yo estaba respondiendo algunas de las preguntas del chat y se reduce a eso, o sea que tienes que saber que si tu producto tiene el contenido que Adriana nos acaba de explicar, ¿no? 75%, que también sea de fuerza laboral, todo eso suma para que entonces puedas estar, y si tu producto cabe dentro del TEMEC, pues va a estar exento. Pero también a veces puedes requerir otro tipo de certificados, por ejemplo, en la parte del 232 el acero, porque había varias preguntas del acero, pues si es nacional o no, porque como lo dijo Adriana, eso se hizo para proteger el mercado americano, porque pues estaba trayendo mucho acero de China y estaba pasando como si fuera contenido nacional. Entonces, son el tipo de cosas que uno tiene que verificar. Y obviamente la escalabilidad logística, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a empezar con un cliente que hoy manda una muestra? Porque nosotros tenemos la capacidad de ayudarle en mandar su muestra para que su probable cliente vea la mercancía, la conozca y demás, hasta cuando el cliente ya tiene que mandar una orden, ¿no? Completa, constante, o de pronto una urgencia que no tiene, que por ahí se paró la producción, necesitan algo urgente y también tener esta capacidad de reaccionar muy, muy rápido para que siempre quede bien con su propio cliente, nuestro cliente, ¿no? Valga la expresión cliente y cliente, pero es la palabra más importante para nosotros. Kenia, muy interesante. Y pasemos un poco, porque me encanta cómo lo estás dividiendo. Y aquí es interesante para nosotros en este momento la complejidad, cómo traemos la logística para ayudar a mover sin tener que parar, o sea, en lo posible mover de la forma más eficiente los bienes. ¿Qué recomendaciones prácticas darías para asegurar que los envíos cumplan con regulaciones y lleguen en óptimas condiciones? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que tú ves que estás viendo ahorita que estén impactando ese movimiento, porque estamos hablando de TEMEC, pero hay otras cosas también que están surgiendo, ¿no? Que estamos viendo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, primero creo que lo más importante es integrar la gestión de riesgos como parte de la estrategia, es decir, no solamente
ahorita que está el TEMEC y demás, sino tiene uno que, si lo dijiste, conocer su producto, es lo primerito. Saber Ujú, cómo se llama, qué apellido tiene, y eso se llama código armonizado, ¿no? Es lo primero. ujú. Después, en estos, ya teniendo esta información, pues tienes que pensar en los escenarios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? Una vez que yo ya pase mi documentación, tiene que pasar libre, muy bien, qué bueno, pero también tienes que pensar en todo lo que puede suceder y reaccionar rápido. Yo aquí tengo y quise traer a la mesa tres cosas que están sonando mucho y ahí lo vemos. Tengo varias preguntas en el chat de la sección 232. ¿Por qué? Sí, Porque impacta en sectores estratégicos. Y porque sí, también recibimos durante el año pasado que vino todo esta crisis en donde se ponían aranceles a cada ratito y se quitaban y el de minimis. De pronto había mercancías que se les estaba cargando impuestos por la sección 232. Y a esto viene lo que explicó Adriana y lo que explicaste tú, de esta estandarización y estabilización de las aduanas, en donde ya estamos hablando de que incluso el gobierno americano va a devolver ciertos impuestos que estuvieron mal aplicados. tarifas. Ujú. Pero si yo tengo producto que cae dentro de esta sección 232, que es la de acero y aluminio, tengo que garantizar y documentarme e informarme cómo le voy a enseñar al gobierno americano que mi acero y mi aluminio son de origen mexicano para que yo pueda exentar los impuestos que voy a exentar. Y recordemos, de origen mexicano no es que salga de México, es que sea producido, fabricado y haya nacido en México. Porque tenemos preguntas de algunos clientes que nos dicen, pero es que yo lo traigo y aquí lo transformo y luego lo vendo. Sí, pero ahí ya hay un componente que viene de otro lado. Entonces, es muy importante asesorarse. En UPS nosotros tenemos una división de asesoría que también, si ustedes están interesados, al final vamos a dejar ahí nuestros datos para que nos contacten y podamos hacerles llegar la información de nuestro departamento especializado. Otro punto Para, importantísimo hoy es IMEX y anexo 29. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, precisamente en miras del TEMEC, pues está cuidando mucho a las aduanas, a los agentes aduanales y está queriendo que todo salga perfecto. La manifestación de valor, que seguramente todos han escuchado, siempre ha sido obligatoria. Lo que pasa es que la gente aduanal, para facilitar las cosas, llenaba la documentación y pasaba el embarque. Solo que ahora el gobierno fue muy específico y muy estricto diciendo, tú, agente aduanal, no puedes ser juez y parte. Tiene que llenarla tu cliente, tiene que llenar los datos y entonces tú haces el proceso. Entonces es muy importante que todos estemos claros en que no es que ahora pidan cosas nuevas, es que a lo mejor antes lo dejábamos pasar o lo hacía el agente aduanal para agilizar y hoy todos los que tengamos IMEX, por ejemplo, tienen que tener toda su documentación en regla. El anexo 29, que también tiene que ver con las IMEX, tiene que estar todo completo y tiene que revisarse. Las aduanas hoy incluso nos están poniendo horarios para poder hacer y subir este anexo 29 que va a decir cuánta mercancía IMEX va a estar, pero necesitamos que todos las empresas entiendan esto y por ahí algunos de nuestros clientes les estamos diciendo, oye, hay que actualizar tu expediente si es que tienes pedimento formales. Oye, pero si siempre lo habíamos hecho así, sí, pero hoy más que nunca todo tiene que estar en regla. Porque además, ujú. no me dejarán mentir, pero esto nos ayuda a que seamos un competidor, que juguemos bien y juguemos Sí, claro en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso nos fortalece. sí, Y y nos da, es una ventaja competitiva, ¿no? exacto, exacto. Y Ujú. por eso el gobierno, o sea, claro que tenemos, el gobierno está tratando de que todo esté en orden y en regla, ¿no? Para que podamos competir en el fair play, ¿no? Y que realmente no se crea que en nuestras aduanas no hay controles o no hay información. Todo debe estar en regla para que podamos seguir compitiendo en esto. Me encanta. Y sabes que muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo, escuchando la parte práctica, la parte logística. Voy a invitar a Juan y a Adri que vengan aquí con nosotros para hacer nuestra última ronda de preguntas que tenemos. Y Juan, te escuchaste todo nuestro, desde nuestra conversación estratégica a la parte práctica y a la implementación. Te quería preguntar tú, como mensaje de cierre o cómo, qué recomendaciones les daría a las empresas para anticiparse a los posibles cambios y prepararse estratégicamente a las conversaciones que están
que estamos teniendo. ¿Qué Cla- cla- opinas? Claro que sí. Mira, de entrada coincido plenamente con lo que tanto Adriana como Kenia han manifestado. Y eh, yo les daría tres consejos. Conozcan su producto y conozcan su producto. Sí. Definitivamente es el consejo más relevante que les puedo dar. Y es que es muy importante lo que ellas han comentado. En verdad encuentras empresas que no conocen el BOM, que no Ujú. están actualizados los expedientes, que no tienen la documentación. Entonces, cuando decimos conoce tu producto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Conoce la clasificación arancelaria, como lo comentaba Adriana, conoce la regla de origen y con esa información empieza a dibujar escenarios. Ujú. Es Créanme que les va a permitir dormir tranquilos mucho tiempo si esa tarea la empiezan a anticipar. Una cosa es el proceso de los gobiernos de la revisión o renegociación del tratado y otra cosa es que las empresas tengan que esperar hasta que haya humo blanco para ponerse a trabajar. Hoy pueden Sí. empezar a revisar escenarios, incluso tocar la puerta de potenciales proveedores para empezar a revisar lo que puede ser. No estoy diciendo que cierre negocios, simplemente como una forma previsora, empiecen a revisar el what if. ¿Qué harías Ujú. si? ¿Sí? Sí, Oye, y si me pasa esto, y si encanta. pasa lo otro, háganlo hoy. Y bueno, claramente, por lo que he escuchado en UPS, pues tienen herramientas muy interesantes que les pueden ayudar a todo esto. Sí, no, Juan, gracias. Me encanta tu pregunta porque es interesante, es importante hacer ese ejercicio mental, ¿no? Tener claro cuál es esa, cómo es mi producto, de dónde viene, cómo se hizo escribir, todo eso. Y la verdad que yo cubro, tengo conversaciones con clientes en todo el mundo y esta es la región más competitiva en este momento. Entonces tenemos que tomar ventaja de esa forma. Gracias, Juan. No te vayas porque seguimos más preguntas, pero pasa, Adri. ¿Qué buenas prácticas pueden ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones y reducir riesgos? Porque tú siempre me hablas del riesgo, ¿no? Control y riesgo. Vivimos para evitar ese riesgo. Mira, creo que todo se resume, y lo vamos a repetir mucho en esto de conocer mi producto, pero todo se resume en una buena planeación, ¿no? Como decía Juan, sí. Para un proceso de exportación, una planeación es la clave del éxito, ¿no? Y puede sonar muy trillado este término, pero es la verdad, ¿no? Siempre tengo que revisar los documentos que tengo. Tengo que ver que estén mis documentos en orden, completos, descripciones claras en mi factura comercial, por ejemplo. La descripción es crucial. Tengo que decir qué es lo que estoy mandando. Y un ejemplo aquí es, no puedo decir que es una muestra o que es un regalo, porque eso no me dice qué es, ¿no? Una descripción correcta que me diga realmente qué es mi producto, de qué está hecho, ¿no? Para que no tenga problemas al momento que llega. Para nosotros puede ser una muestra, un regalo, pero para el resto una muestra de qué. Entonces, algo muy clave es esa parte de la documentación, verificar las regulaciones como lo veíamos y ver mis reglas de origen. Las reglas de origen les puedo decir que es uno de los capítulos más complicados en lo que yo viví de mi carrera pero seguimos aprendiendo y el hecho que vengan los cambios, lo dijiste, Juan, el hecho que venga un cambio no me va a cambiar cómo es mi producto, ¿no? Entonces, revisen bien su producto con mucho gusto. Claro que nosotros los podemos asesorar. Por ahí vi una pregunta que ya se contestó. ¿Cuál es mi regla de origen específica de esa fracción? Esa fracción a lo mejor es más complicada que otra, ¿no? Hay que revisar. Algo muy importante, trabajen con un aliado logístico, ¿no? Alguien que los pueda asesorar, alguien que los pueda apoyar, como decía Kenia, como decía Juan, ¿no? Entonces, empecemos con ese pasito, empecemos simple, pero bien planeado es la clave, ¿no? Mantenerse en comunicación incluso con todas sus áreas, ¿no? A lo mejor el área de comercio no está relacionada con el área de producción, pues hay que comunicarse dentro de la empresa, ¿no? También para conocer el producto y con eso nos preparamos, ¿no? Es uno de los errores que nos hemos enfrentado, ¿no? Me encanta. Y sabes que yo trabajo con muchas empresas también que vemos que en los últimos 15 meses
los que manejan la parte logística ahora están charlando más con las otras partes de la empresa porque tienen que dar todos los detalles de esta forma. Kenia, tu pregunta, ¿cómo se puede gestionar de manera efectiva las cadenas de suministro ante todos estos cambios Yo te que voy a dar estamos un viendo? resumen, te voy a dar un resumen breve de todo lo que acabamos de hablar. Gestionar Claro. de manera efectiva las cadenas de suministro en entornos cambiantes requiere anticipación, flexibilidad y colaboración. Ya lo dijeron. Mejorar la visibilidad end-to-end. ¿Qué ofrecemos nosotros? Todas estas soluciones que nos pueden ayudar primero a la visibilidad, porque una empresa como nosotros tiene la capacidad de darle visibilidad al cliente, cualquiera que sea el servicio que utiliza. Otro sería diversificar y regionalizar la cadena de suministro, porque a veces dependemos de un solo proveedor, de una sola ruta, y pues pasan cosas como las que hemos estado escuchando y de pronto entonces el suministro de mi materia prima ya no llegó de donde venía y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿No? Y también algo que es muy importante es integrar la gestión de riesgos como parte de la estrategia. Ya Adriana habló de los riesgos y es parte de lo que tenemos que prevenir y trabajar con socios logísticos estratégicos que nos ayuden a tener una respuesta rápida. Y aquí es donde nosotros tenemos toda la gama de productos que Mm, le pueden ayudar. Dependiendo del producto que ustedes pueden exportar, nosotros tenemos una diversidad de productos, paquetes de 70 kilos, más de 70 kilos, pallets, lo quieren terrestre, lo quieren aéreo, lo quieren por mar o ocean, volado, urgente, no urgente, tengo más días. Todo esto es parte de conocer al producto y saber qué tanta necesidad mi producto tiene de llegar al destino y qué me puede ofrecer un aliado logístico que pueda tener toda la información. Y otra cosa, hablando de riesgo súper importante, es proteger tu producto, porque no hay logística perfecta. El que quiera vender una logística perfecta les está mintiendo. No existe, siempre ujú. pasan cosas. Pero ¿cuál es la razón aquí? ¿Cómo reaccionamos ante esos sucesos y cómo respondemos al cliente, ¿no? Entonces, siempre cuiden que su mercancía tenga un seguro, una protección. Nosotros como UPS tenemos este valor declarado personalizado que protege el valor comercial. Entonces, imagínate que tú, María Luisa, estás vendiendo algo y algo pasó. El avión por ahí tuvo un percance y tu producto se deterioró. ¿Qué pasa con esto que está protegido? Entonces tú inmediatamente puedes reaccionar y mandarle otro producto a tu cliente. Y eso entonces te va a dar a ti esa certeza y tu cliente va a estar feliz. Entonces, nosotros como One UPS tenemos todo esto. Tenemos un sistema que se llama UPS Supply Chain Symphony que te da toda esta visibilidad que decía yo end-to-end. Tenemos servicios aduanales, ya escucharon a nuestra experta Adriana Romo, tenemos almacenamiento, tenemos distribución, entonces acérquense, los invito a que ahorita que termine la sesión, capten ahí el correo en el cual pueden hacer sus preguntas y estamos todos para ayudarlos y servirles. Me encanta, gracias Kenia. Muy buen resumido. ¿Sabes qué me encanta de todo esto? Porque creo es tener la agilidad de poder hacer flexibilidad, ¿no? De poderte hacer cambios y estar charlando. Bueno, antes de que ya cerremos de mano todo, le quiero dar un aplauso a todos ustedes, los presentadores. Juan, muchas gracias. Adri, Kenia, gracias por estar con nosotros. Eh, Gracias a todos ustedes por participar. Yo creo que los voy a dejar con un video, pero no están solos, estamos aquí trabajando en conjunto. Por favor, no reaccionen a lo que escuchen, esperen, lean las reglas, a ver cómo se va a implementar y ahí pueden seguir saliendo adelante. Eso lo tenemos aquí muy claro en cabeza fría, cuentas claras y chocolate espeso. Muchísimas gracias a todos. Juan, que estés muy bien, un abrazo y charlamos después más de que nos sigas contando cómo va la industria. Adri, Kenia, gracias. Gracias, Manuel Lisa. Adiós a todos. Adiós. ¿Crees que conoces UPS? UPS es más de lo que imaginas. Aduanas UPS. Marítimo, terrestre, aéreo. Es UPS. Todo conectado. Almacenamiento, logística global. UPS.
fulfillment, automatización, soluciones para healthcare. Y sí, también tecnología. Cotiza, envía, rastrea, así de fácil. Todo en un solo lugar. Eso es UPS. Bueno, muchas gracias por el video. Estoy tratando de contestar ciertas preguntas. Me despedí y no, no contesté todas las preguntas, pero una de las preguntas es, ¿cuándo creen que se puede finalizar esta revisión del TEMEC? Jesús Francisco, para que sepas, el 1 de julio es cuando los tres gobiernos van a dar el reporte de cómo va la revisión. Acuérdate, el TEMEC no acaba el 1 de julio, es una revisión, tiene 10 años más, son 16 años en total. Lo que vamos a el 1 de julio es cuáles son las áreas que van a revisar y dependiendo de cómo va esa revisión, los gobiernos pueden decidir reanudar los otros 16 años o seguir con los 10 años que quedan. Entonces, creo que ahí te contesté, te mantenemos al tanto. Juan, Adri, ¿se nos quedó algo más o ya decimos chao de verdad? Ya contesté todo lo que pude y si no, ahí está el código QR para que nos contacten. Juan, ¿y tú tienes algo más que aclarar o decir? No, no, no. Agradecerle a UPS y a ti esta invitación. Gracias. Listo, Adri. Bueno, buenas noches, que pasen rico, que Dios los bendiga. Chao. Adiós. Bye.